¿Qué harías si fueras millonario y descubrieras que en tu propio restaurante te trataran como si no valieras nada? La pregunta resonó en la cabeza de Santiago como una bofetada. Había pasado los últimos 10 años de su vida construyendo un imperio gastronómico con el sabor de la abuela como su restaurante insignia en el corazón de la Ciudad de México. Pero en la cima, en su penthouse con vistas panorámicas al castillo de Chapultepec, se sentía solo, rodeado de falsedad. Estaba cansado de las sonrisas calculadas, de las miradas que solo veían su chequera. Quería saber qué se sentía ser tratado como una persona normal. Necesitaba descubrir si alguien podría verlo por quien realmente era, no por lo que tenía en el banco. Era una búsqueda de autenticidad en un mundo que había corrompido con su propio éxito. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Santiago decidió embarcarse en una aventura clandestina que cambiaría su vida para siempre. Le pidió a su chofer, un hombre leal que lo había acompañado durante años, que lo dejara en una esquina a unas cuantas cuadras de su destino. Se bajó del coche blindado que lo resguardaba de la realidad y se adentró en las calles bulliciosas, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Se puso una camiseta descolorida y unos jeans gastados. Se miró en el espejo de un taxi y el hombre que le devolvía la mirada ya no era el magnate de los restaurantes. Era solo Santiago, un hombre común en busca de unos tacos. Durante el trayecto observó su ciudad, las fachadas históricas mezclándose con la modernidad, la gente yendo y viniendo con la calidez característica de la cultura mexicana. Hacía años que no vivía la ciudad como un ciudadano más, siempre protegido por vidrios blindados y personal de seguridad. Hoy sería diferente. Hoy sería libre. Se bajó frente a El Sabor de la Abuela, su restaurante más querido, y sintió un nudo en el estómago. Este lugar, que representaba todo lo que amaba de México, se había convertido en un imperio que lo había alejado de sus propias raíces. «Mesa para dos», gritó el gerente Alejandro, con una sonrisa de oreja a oreja mientras saludaba efusivamente a una pareja elegantemente vestida que acababa de entrar. Santiago, que había estado esperando pacientemente en la entrada durante más de 5 minutos, fue completamente ignorado. Alejandro ni siquiera se molestó en mirarlo. Santiago, vestido de forma sencilla, con zapatos que habían visto días mejores, se sentía invisible. La pareja fue conducida a una mesa junto a la ventana, con vistas a la hermosa plaza y a los músicos tocando melodías tradicionales. Santiago apretó los puños. Esta era exactamente la discriminación que temía. Su restaurante, construido con la filosofía de que todos los clientes merecían el mismo respeto, estaba haciendo distinciones basadas en la apariencia. La joven anfitriona, con una expresión de fastidio mal disimulada, finalmente se acercó. «¿Mesa para cuántas personas?», preguntó sin mirarlo a los ojos. «Para una, por favor», respondió Santiago, tratando de mantener la calma. La mesa que le asignaron estaba en el rincón más apartado del restaurante, junto a la puerta de la cocina, donde el ruido de platos y la gente entraba y salía constantemente. No tenía vistas al jardín interior que él mismo había diseñado, ni estaba cerca de los mariachis que tocaban música alegre. Era la mesa a la sur, que enviaban a los clientes que consideraban menos importantes. Santiago se sentó en la silla de metal que chirrió bajo su peso y tomó la carta con manos que ya no temblaban de nervios, sino de indignación contenida. Todo a su alrededor, cada silla, cada plato, cada ingrediente en la cocina le pertenecía. Había invertido no solo millones de pesos, sino su corazón y su alma, en crear un lugar donde la gente pudiera sentirse como en casa. Y ahora, disfrazado de un cliente común,
descubría que ese sueño se había convertido en una pesadilla de discriminación y clasismo. Se preguntó cuántas otras personas habían sido tratadas de esa manera, cuántos clientes habían llegado buscando la experiencia auténtica que él prometía en su publicidad, solo para encontrarse con el desprecio de empleados que se creían superiores a los demás. ¡Ay, no puede ser!, murmuró la mesera Sofía mientras veía que le habían asignado la mesa del rincón. Era su primer día en el turno de la tarde, después de trabajar solo por las mañanas para cuidar a su hermano menor, Mateo. Necesitaba desesperadamente las propinas extras, pero sabía que las mesas de ese rincón nunca dejaban buenas propinas. Alejandro, el gerente, siempre ponía allí a los clientes que consideraba poca cosa: estudiantes, obreros de la construcción, familias humildes que se daban el lujo de comer fuera una vez al mes. «Esa mesa es tuya, Sofía», le había dicho Alejandro con una sonrisa burlona. «Seguro que tú y ese cliente harán buena química». El tono despectivo no se le escapó. Alejandro siempre hacía comentarios hirientes sobre su origen humilde. Sofía venía de un barrio popular en la zona de Nezahualcóyotl y nunca lo había ocultado. Estaba orgullosa de sus raíces, de su familia trabajadora, de haber llegado hasta donde estaba con puro esfuerzo y dedicación. Pero Alejandro nunca perdía la oportunidad de recordárselo, como si fuera algo de lo que debería avergonzarse o sentir pena. Sofía se acercó a la mesa con su mejor sonrisa, la misma que usaba para todos los clientes, sin importar si la mesa estaba junto a la ventana o en el rincón más olvidado del lugar. «Buenas tardes, bienvenido a El Sabor de la Abuela», dijo con genuina calidez, mirando directamente a los ojos del hombre que estaba sentado allí. Santiago levantó la vista de la carta y se quedó sin palabras por un momento. La mujer que tenía frente a él era hermosa, pero no de esa belleza artificial a la que estaba acostumbrado en su círculo social. Era una belleza natural, auténtica, que se reflejaba más en su sonrisa sincera y en sus ojos expresivos. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo sencilla y unos ojos color miel que brillaban con una luz que él no había visto en mucho tiempo. «Gracias», logró decir finalmente. «Me da mucho gusto estar aquí». Y sorprendentemente, era cierto. Por primera vez en meses, se sentía genuinamente contento de estar en ese lugar. «¿Es su primera vez en nuestro restaurante?», preguntó Sofía, mientras le servía agua, notando que el hombre parecía observar todo con una atención especial. Había algo en él que le resultaba familiar, pero no lograba descifrar qué era. Quizás era la manera en que miraba el lugar, como si estuviera evaluando cada detalle, cada sonido, cada aroma. O tal vez era la forma en que sus ojos se habían endurecido cuando Alejandro pasó cerca de su mesa sin siquiera saludarlo. «No exactamente», respondió Santiago con cuidado, «pero es la primera vez que vengo así, y solo». Era una respuesta extraña, pero Sofía no preguntó más. Había aprendido a respetar la privacidad de los clientes, especialmente de aquellos que parecían cargar con historias complicadas, y ese hombre definitivamente tenía una historia complicada. Se notaba en la manera en que sus hombros cargaban una tensión que no correspondía con su apariencia relajada. «Pues qué bueno que se decidió a venir», le dijo con sinceridad. «Nuestros tacos al pastor son los mejores de toda la ciudad. ¿Le puedo recomendar algo especial?» Santiago pidió tacos al pastor con tortillas de maíz, frijoles charros y una limonada bien fría. Mientras Sofía anotaba su orden, él observó cómo otros meseros atendían las mesas de la sección principal. Se esmeraban en explicar cada platillo, recomendaban vinos, se aseguraban de que no faltara nada. Pero cuando Alejandro pasó supervisando, se detuvo en la mesa de Santiago con una expresión de evidente molestia. Llamó a Sofía con voz alta para que otros clientes pudieran escuchar.
Asegúrate de que este señor pague antes de servirle la comida. Ya sabes cómo son algunos clientes. La humillación fue intencional y pública. Varios comensales voltearon a ver la escena y Santiago sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Había construido ese restaurante sobre los principios de respeto y dignidad para todos, y su propio gerente estaba pisoteando esos valores frente a él. Pero lo que más le dolió fue ver la expresión de vergüenza en el rostro de Sofía. Ella bajó la mirada, claramente acostumbrada a ese tipo de humillaciones por parte de Alejandro. «No se preocupe por eso», le susurró Sofía a Santiago cuando Alejandro se alejó. «Él es así con todos, no lo tome personal». Pero Santiago sí lo tomaba personal, muy personal. No solo por la falta de respeto hacia él, sino por la manera en que Alejandro trataba a Sofía. Había notado la tensión en sus hombros cuando su jefe se acercó, la manera en que había bajado los ojos como si estuviera acostumbrada a recibir órdenes humillantes. «¿Siempre los trata así?», preguntó Santiago sin poder contener su indignación. Sofía lo miró sorprendida por la pregunta directa. La mayoría de los clientes fingían no darse cuenta de esas situaciones incómodas. «Ay, no se preocupe por eso, señor», respondió con una sonrisa forzada. «Mejor le voy a traer sus tacos. Van a estar listos en unos minutitos». Se alejó rápidamente hacia la cocina, pero Santiago pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Había algo más profundo pasando ahí, algo que iba más allá de un jefe grosero con sus empleados. Había miedo en esos ojos color miel, un miedo real, tangible. Pero lo que Santiago no sabía era que Sofía regresaría a su mesa con algo más que tacos, algo que lo dejaría completamente paralizado y que cambiaría el rumbo de su vida. «Dale like si quieres saber qué contiene esa misteriosa nota», pensó el narrador, con la intención de crear aún más intriga. Sofía regresó a la mesa balanceando con maestría el plato de tacos humeantes en una mano y una limonada helada en la otra. Santiago pudo oler inmediatamente el aroma de la carne al pastor, perfectamente sazonada, las tortillas de maíz recién hechas y los frijoles charros que habían sido la especialidad de su abuela. Pero había algo diferente en la manera en que Sofía colocó el plato frente a él. Sus movimientos eran más rápidos de lo normal. Sus ojos miraban nerviosamente hacia donde estaba Alejandro, y sus dedos temblaron ligeramente al poner la servilleta junto al plato. «Aquí tiene sus tacos, señor», dijo con voz aparentemente normal, pero Santiago captó un tono de urgencia que no había estado ahí antes. «Están recién hechos, tal como se los prometí». Mientras hablaba, deslizó discretamente algo debajo de la servilleta. Fue un movimiento tan sutil que cualquier otro cliente no lo habría notado, pero Santiago, atento a cada detalle, lo vio. «Que los disfrute mucho», agregó Sofía, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada había una mezcla de súplica y desesperación que lo dejó helado. Santiago esperó a que Sofía se alejara para levantar cuidadosamente la servilleta. Debajo había un pequeño papel doblado varias veces, del tamaño de un boleto de autobús. Sus manos temblaron mientras lo desdoblaba, preguntándose ¿qué podría ser tan importante como para que una mesera se arriesgara a pasarle una nota secreta a un cliente desconocido? Las letras estaban escritas a mano con tinta azul en una caligrafía cuidadosa, pero apurada, como si hubiera sido escrita a escondidas. «El gerente Alejandro está robando. Cambia precios en el sistema, se queda con dinero de las propinas y amenaza a los empleados. Tengo pruebas, pero él dice que si hablo, le hará daño a mi hermano Mateo. No sé qué hacer. Si usted conoce a alguien importante, por favor, ayúdenos. S». Santiago leyó la nota 3 veces, sintiendo como cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Sus peores sospechas se estaban
confirmando de la manera más dolorosa posible. No solo su gerente estaba robando, sino que estaba usando amenazas contra la familia de sus empleados para mantenerlos callados. El papel se arrugó entre sus dedos, mientras la realidad lo golpeaba como una ola gigante. Este no era solo su restaurante siendo robado, no era solo su dinero siendo hurtado. Esto era algo mucho peor. Alejandro estaba destruyendo todo por lo que Santiago había trabajado: la confianza, el respeto, la dignidad de sus empleados. Estaba convirtiendo el sabor de la abuela en exactamente lo opuesto de lo que él había soñado cuando lo abrió. Su visión había sido crear un lugar donde tanto clientes como empleados se sintieran valorados y respetados, donde las tradiciones familiares mexicanas se honraran, donde el dinero fuera importante, pero nunca más importante que las personas. Y Alejandro había tomado esa visión hermosa y la había corrompido completamente. Santiago miró hacia donde estaba Sofía, ahora atendiendo otra mesa con la misma sonrisa profesional, y se dio cuenta de que ella no tenía idea de quién era él realmente. Para ella, él era simplemente un cliente común que tal vez, solo tal vez, podría ayudarla. Había confiado en un completo extraño porque no tenía a nadie más. Santiago guardó la nota en el bolsillo de su camisa directamente sobre su corazón y trató de comer los tacos que ahora le sabían a cartón. Cada bocado le costaba trabajo tragarlo mientras observaba discretamente a Alejandro moverse por el restaurante como si fuera el dueño del lugar. Lo vio acercarse a la caja registradora cuando la cajera se distrajo. Lo vio interceptar a un mesero que regresaba con propinas. Y lo vio dirigirse hacia Sofía con una expresión que no presagiaba nada bueno. Alejandro se acercó a ella mientras limpiaba una mesa vacía y le murmuró algo al oído que hizo que ella se pusiera pálida. Santiago no pudo escuchar las palabras, pero vio cómo los hombros de Sofía se tensaron y cómo sus manos se detuvieron sobre la superficie de la mesa. Alejandro sonrió con satisfacción y se alejó, dejando a Sofía parada ahí, inmóvil con la mirada perdida. Santiago sintió una furia que no había experimentado en años, una rabia primitiva que le nació desde lo más profundo del alma. Ese hombre no solo estaba robando su dinero, estaba aterrorizando a una mujer inocente que solo trataba de ganarse la vida honestamente para cuidar de su familia. Cuando Sofía regresó a preguntarle si todo estaba bien con su comida, Santiago la miró directamente a los ojos y le dijo en voz baja: «Recibí su mensaje». Vio cómo los ojos de ella se abrieron con sorpresa y miedo. «No sé de qué me hablas, señor», murmuró rápidamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Tranquila», le dijo Santiago con la voz más suave que pudo. «Quiero ayudarla, pero necesito saber más». Sofía negó con la cabeza, claramente aterrorizada. «No puedo hablar aquí», susurró. «Él nos está viendo». Santiago siguió su mirada y efectivamente vio a Alejandro observándolos desde la barra, con los ojos entrecerrados y una expresión sospechosa. «¿Dónde podemos hablar?», preguntó Santiago urgentemente. Sofía dudó por un momento, claramente debatiendo internamente si podía confiar en este extraño. «El Parque México, mañana a las 8 de la noche junto a la fuente principal», murmuró finalmente. «Pero si esto es una trampa». «No es una trampa», le aseguró Santiago. «Se lo prometo por mi madre». Era una promesa sagrada en la cultura mexicana, y Sofía pareció relajarse ligeramente al escucharla, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Alejandro había leído los labios de su conversación desde la distancia y ya estaba planeando su venganza contra ellos. La noche en la Ciudad de México había llegado con su frescura característica de otoño, y el Parque México, en la colonia Condesa, estaba iluminado por las luces que creaban reflejos dorados en la fuente principal. Santiago llegó 15 minutos antes de la hora acordada.
vestido nuevamente con ropa sencilla, pero esta vez llevaba un suéter que había pertenecido a su padre. Era una prenda sin valor monetario, pero llena de recuerdos, y por alguna razón sentía que lo ayudaría a conectar mejor con Sofía. Se sentó en una de las bancas que rodeaban la fuente, observando a las familias que paseaban con sus niños, las parejas jóvenes tomadas de la mano, los abuelos dando de comer a las palomas. Esta era la vida real, la vida de las personas que trabajaban en sus restaurantes, la vida que él había perdido en algún momento entre juntas ejecutivas y reportes financieros. Estaba anhelando ese tipo de conexión auténtica. A las 8 en punto exactamente, vio a Sofía caminando hacia él con pasos nerviosos. Traía un suéter rosa pálido que resaltaba el tono dorado de su piel, y su cabello suelto se movía suavemente con la brisa nocturna. Pero lo que más notó Santiago fue la expresión de absoluto terror en su rostro. No era solo nerviosismo por encontrarse con un extraño, era miedo profundo, visceral. «Gracias por venir», le dijo Santiago poniéndose de pie cuando ella llegó a la banca. «No sabía si te atreverías». Sofía se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia prudente. «No debería estar aquí», murmuró. «Si Alejandro se entera, ¿qué le haría?», preguntó Santiago, aunque temía la respuesta. Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Usted no entiende», dijo. «Finalmente, Alejandro no es solo mi jefe. Él conoce gente peligrosa, gente que puede hacer daño de verdad. Y no solo a mí, también a mi familia, a mi hermano, a la gente que me importa. Cuéntame todo», le pidió Santiago con voz suave pero firme. Desde el principio, Sofía lo miró a los ojos por un largo momento, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en él. Finalmente, algo en la expresión de Santiago la convenció. «Empezó hace 6 meses», comenzó Sofía con voz temblorosa. «Mi hermano Mateo se enfermó. Tiene leucemia y necesita tratamientos muy caros que el seguro médico no cubre completamente. Yo trabajaba solo medio tiempo en el restaurante, pero necesitaba más dinero. Así que le pedí a Alejandro si podía trabajar más horas y él aceptó con una condición». Santiago sintió que el corazón se le encogía. Conocía muy bien esa situación. México tenía un sistema de salud que funcionaba bien para casos básicos, pero para enfermedades complejas como el cáncer, las familias a menudo tenían que elegir entre la bancarrota o perder a un ser querido. Era una realidad brutal y desoladora para muchos. Alejandro me dijo que podía darme más turnos, pero que tendría que cooperar con él. Al principio pensé que se refería a trabajar horas extras sin pago adicional, y acepté porque necesitaba el empleo, explicó Sofía, secándose una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Pero después me di cuenta de que cooperar significaba mantener la boca callada sobre las cosas que él hacía. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Santiago, aunque parte de él no quería saberlo. «Al principio eran cosas pequeñas», continuó Sofía. «Cambiaba los precios en el sistema después de que los clientes pagaran y se quedaba con la diferencia o cobraba propinas de tarjeta de crédito que nunca nos daba a los meseros. Yo pensé, bueno, es robo, pero no es mi problema, ¿verdad?». Santiago asintió, entendiendo perfectamente esa lógica. Cuando alguien necesita dinero desesperadamente para salvar a un ser querido, es fácil convencerse de que los problemas ajenos no son responsabilidad propia y cerrar los ojos ante lo que está mal. «Pero después las cosas empeoraron», continuó Sofía, y su voz se quebró ligeramente. «Empezó a traer gente extraña al restaurante después del horario de cierre, hombres que no parecían clientes normales, y me obligaba a quedarme para servirles, aunque oficialmente ya estábamos cerrados». Santiago sintió que la sangre se le helaba. Su hermoso restaurante, su sueño hecho realidad,
estaba siendo usado para actividades que él ni siquiera quería imaginar. ¿Qué tipo de hombres?, preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. Hombres con tatuajes, con cadenas de oro, con carros muy caros, pero placas que cambiaban constantemente, describió Sofía con la voz cada vez más baja. Hablaban de envíos, de territorios, de cosas que yo no entendía, pero que sonaban muy peligrosas, y Alejandro actuaba como si fuera su jefe cuando ellos estaban ahí. Santiago cerró los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Su restaurante estaba siendo usado como punto de reunión para narcotraficantes o algún otro tipo de criminales. Todo lo que él había construido, todo su legado, estaba siendo corrompido de la manera más horrible posible. ¿Por eso no puedes denunciarlo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Un día me vio tomando fotos de los documentos donde cambiaba los precios, explicó Sofía. Me agarró del brazo, tan fuerte que me dejó moretones, y me dijo que si yo hablaba con alguien sobre lo que pasaba en el restaurante, sus amigos visitarían a Mateo en el hospital. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi hermano tiene 17 años, señor. Está tan débil por la quimioterapia que no puede ni levantarse de la cama. Y Alejandro me mostró fotos de Mateo durmiendo en su cuarto del hospital, fotos que alguien había tomado sin que nadie se diera cuenta. Sofía se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar silenciosamente. Santiago sintió una mezcla de furia y compasión que amenazaba con abrumarlo completamente. Esta mujer valiente y hermosa estaba siendo aterrorizada para proteger a criminales que estaban usando su restaurante. Y lo peor de todo era que él, como dueño, era responsable de haber contratado a Alejandro, de no haber supervisado mejor, de haber permitido que esto llegara tan lejos y de poner a personas como Sofía en peligro. Sofía, dijo suavemente, acercándose un poco más a ella en la banca. Confía en mí. Ella levantó la mirada con los ojos rojos, pero con una chispa de esperanza. ¿Por qué habría de ayudarme un extraño?, preguntó. ¿Qué gana usted con meterse en problemas tan grandes? Era una pregunta válida, y Santiago sabía que no podía responderla completamente sin revelar su identidad. Pero había algo que sí podía decirle, una verdad que había descubierto en su propia búsqueda de autenticidad. Porque lo que está pasando está mal, dijo con convicción absoluta. Y porque tú mereces vivir sin miedo. Nadie debería tener que vivir bajo el terror o la amenaza de alguien más, y mucho menos por algo tan inhumano como lo que está haciendo Alejandro. Santiago entendía en lo más profundo de su ser que la vida de Sofía era más valiosa que cualquier ganancia económica. Pero lo que Santiago no sabía era que mientras ellos conversaban en el parque, Alejandro estaba haciendo una llamada telefónica que cambiaría todo. Jefe, tenemos un problema. La mesera está hablando con alguien. Creo que necesitamos enviar un mensaje. La amenaza se sentía palpable en el aire. Mientras tanto, en la mente de Santiago, un plan se estaba gestando. Un plan para desenmascarar a Alejandro y liberar a Sofía. 3 días después del encuentro en el parque, Santiago regresó a El sabor de la abuela, pero esta vez con un plan completamente diferente y un nuevo disfraz. Se había vestido como un trabajador de construcción que acababa de salir de su turno, overol manchado, de cemento, botas gastadas y una gorra de un equipo de fútbol local que había comprado en un puesto callejero. Incluso se había ensuciado las uñas y había dejado crecer su barba de 3 días para verse más auténtico. Cuando entró al restaurante a las 6 de la tarde, la hora más ocupada, Alejandro apenas lo miró. Era exactamente lo que Santiago esperaba. Para Alejandro, los trabajadores manuales eran invisibles. No merecían ni su atención ni su respeto. Sofía estaba ocupada atendiendo una mesa de empresarios cuando lo vio entrar. Por un momento, sus ojos se cruzaron y Santiago pudo ver el destello de reconocimiento, seguido inmediatamente de preocupación.
Él le hizo una seña casi imperceptible para que mantuviera la calma y actuara con normalidad. Necesitaba observar las operaciones de Alejandro sin levantar sospechas, y la mejor manera de hacerlo era convirtiéndose en el tipo de cliente que Alejandro ignoraba completamente. Le asignaron la misma mesa del rincón y, esta vez, Santiago se sintió agradecido por ello, porque desde ahí podía tener una visión completa de todo lo que sucedía en el restaurante. Durante las siguientes 2 horas, Santiago observó y tomó notas mentales de todo lo que pasaba. Vio cómo Alejandro interceptaba las propinas que los clientes dejaban en efectivo, metiéndoselas en el bolsillo cuando pensaba que nadie lo veía. Vio cómo alteraba las cuentas en el sistema, agregando bebidas o postres que nunca habían sido ordenados. Vio cómo trataba a los empleados con desprecio, especialmente a los meseros que venían de barrios humildes como Sofía. Pero lo que más le dolió fue ver cómo Sofía se tensaba cada vez que Alejandro se acercaba a ella, la manera en que bajaba la mirada, cómo se encogía ligeramente, cómo sus manos temblaban cuando él le hablaba. Santiago había visto esa misma reacción en mujeres que habían sufrido abuso, y se dio cuenta de que Alejandro no solo la chantajeaba con amenazas contra su hermano, la estaba intimidando de maneras que probablemente iban más allá de lo profesional. Se sintió responsable de lo que estaba sucediendo en su propio establecimiento. Cuando Sofía finalmente llegó a su mesa, Santiago pudo ver que tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «¿Cómo está Mateo?», le preguntó en voz baja cuando ella le sirvió el agua. Sofía se quedó helada por un momento, sorprendida de que él preguntara por su hermano. «¿Cómo sabe usted?», comenzó a preguntar, pero Santiago la interrumpió suavemente. «Tú me contaste el otro día, ¿recuerdas?», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Solo quiero saber cómo está». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero logró contenerlas. Está empeorando», murmuró. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento más agresivo, pero cuesta muchísimo dinero». Santiago sintió que se le partía el corazón. Aquí estaba una mujer trabajando incansablemente para salvar a su hermano, siendo abusada y amenazada por su jefe, y él tenía el poder de solucionarlo todo con una simple llamada telefónica a su banco. Pero si revelaba su identidad ahora, ¿confiaría ella en que sus intenciones eran genuinas o pensaría que todo había sido una manipulación desde el principio? Se sentía atrapado en un dilema moral. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Santiago después de un momento. Sofía asintió nerviosamente. «¿Qué harías si alguien te ofreciera ayuda real? No dinero regalado, sino una oportunidad de cambiar tu situación». «Y completamente». Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué me pregunta eso?», respondió con otra pregunta. «Porque creo que mereces algo mejor que vivir con miedo», dijo Santiago con total sinceridad. «Y porque hay gente en este mundo que sí se preocupa por hacer lo correcto. No todo el mundo está cegado por el dinero o el poder. Hay personas que buscan la justicia». Era una conversación peligrosa de tener en el restaurante, pero Santiago no podía evitarlo. Cada minuto que pasaba viendo cómo Alejandro abusaba de su autoridad, cada segundo que veía a Sofía sufrir en silencio, lo acercaba más a la decisión de revelar todo. «Usted habla como si conociera a esa gente», observó Sofía perspicazmente. «¿Cómo sé que no es usted otro Alejandro tratando de aprovecharse de mí cuando estoy vulnerable?» Era una pregunta inteligente y justificada, y Santiago la respetó por hacerla. «No lo sabes», admitió honestamente. «Solo puedes confiar en tu instinto. ¿Qué te dice tu corazón sobre mí?» Sofía lo estudió por un largo momento, como si estuviera leyendo su alma a través de sus ojos. «Mi corazón dice que usted es diferente», murmuró finalmente. «Pero mi cabeza dice que soy una tonta por confiar en extraños».
Santiago sacó un papel de su bolsillo y escribió rápidamente su número telefónico. «Este es mi número», le dijo deslizando el papel hacia ella discretamente. «Si alguna vez necesitas ayuda urgente, llámame. No importa qué hora sea». Sofía tomó el papel con manos temblorosas. «¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce». Santiago pensó cuidadosamente su respuesta. No podía decirle que era el dueño del restaurante, pero sí podía decirle una verdad más profunda. «Porque reconozco a una persona buena cuando la veo», dijo finalmente, «y porque creo que las personas buenas merecen que alguien luche por ellas». En ese momento, Alejandro apareció súbitamente junto a su mesa. «Sofía», dijo con voz áspera, «¿qué tanto platicas con los clientes? Tienes otras mesas esperando». El mensaje era claro: alejarse de Santiago inmediatamente. Sofía se puso de pie rápidamente, pero antes de irse le murmuró algo que solo él pudo escuchar. «Cuídese mucho. Alejandro está haciendo preguntas sobre usted». Esa noche, Santiago no pudo dormir pensando en las palabras de Sofía y en la manera en que sus ojos habían brillado cuando él le ofreció ayuda. A la semana siguiente, Santiago había establecido una rutina que lo tenía completamente obsesionado, pero ya no era para investigar, sino por una razón mucho más personal. Cada día visitaba el restaurante en un disfraz diferente, siempre pidiendo que Sofía lo atendiera. Un día llegaba como electricista, otro como contador de una empresa pequeña, otro como maestro de primaria. Cada personalidad le permitía observar diferentes aspectos de las operaciones criminales de Alejandro, pero si era honesto consigo mismo, eso ya no era su motivación principal. Lo que realmente lo llevaba de regreso cada día era la oportunidad de hablar con Sofía, de ver su sonrisa cuando lo reconocía a pesar de sus disfraces, de sentir esa conexión que crecía más fuerte con cada encuentro. Nunca antes había experimentado algo así. Una mujer que lo veía por quien realmente era en el interior, no por su cuenta bancaria o su estatus social. Se sentía por primera vez en años realmente visto. Sofía había comenzado a esperarlo, reservando instintivamente la mesa del rincón cuando lo veía llegar, inventando excusas para quedarse más tiempo conversando con él. «Mi cliente favorito ha llegado», le susurraba a veces cuando se acercaba a su mesa. Y esas simples palabras hacían que Santiago se sintiera más valorado que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. «¿Cómo está Mateo hoy?», se había convertido en la primera pregunta que Santiago hacía cada vez que Sofía llegaba a su mesa, y ella había empezado a contarle detalles cada vez más íntimos. Cómo Mateo se preocupaba por ella, cómo a veces fingía sentirse mejor para no angustiarla, cómo leía libros de arquitectura porque soñaba con construir rascacielos algún día. «Es tan inteligente», le decía Sofía con orgullo fraternal, «mucho más inteligente que yo. Antes de enfermarse, tenía una beca para estudiar en el Politécnico de México». Santiago escuchaba cada palabra, memorizando cada detalle, sintiendo cómo su corazón se llenaba no solo de afecto por Sofía, sino también de cariño por un muchacho al que nunca había conocido, pero que ya consideraba importante simplemente porque era importante para ella. «Me encantaría conocerlo algún día», le dijo Santiago una tarde, y vio cómo los ojos de Sofía se iluminaban con una felicidad que no había visto antes. «A él también le gustaría conocerlo», respondió ella. «Le he hablado de usted». La idea de que Sofía hablara de él con su hermano hizo que Santiago sintiera una calidez que no tenía nada que ver con el clima de la ciudad. Las conversaciones entre ellos habían evolucionado de intercambios cautelosos a confidencias profundas. Sofía le había contado sobre su infancia en Nezahualcóyotl, sobre cómo su madre trabajaba limpiando casas para mantener a la familia después de que su padre los abandonara. «Mi mamá murió hace 3 años de cáncer de pulmón», le confió una tarde,
Y yo prometí que nunca dejaría que Mateo sufriera solo como ella sufrió. Se sentía un lazo invisible entre ellos, que se tejía con cada historia compartida. Santiago, por su parte, había compartido memorias cuidadosamente editadas de su propia vida. Le habló de su amor por la ciudad, de cómo extrañaba los tiempos simples con su familia antes de que todo se complicara, de cómo a veces se sentía atrapado en una vida que no había elegido completamente. No podía contarle toda la verdad, pero cada palabra que sí compartía era auténtica. ¿Usted tiene familia?, le preguntó Sofía una tarde. «Tengo padres», respondió Santiago, «pero hace mucho que no tenemos una conversación real. Todo es siempre sobre trabajo, sobre expectativas, sobre mantener las apariencias». Era una versión simplificada de la verdad, pero capturaba perfectamente cómo se sentía. Los gestos pequeños habían comenzado a aparecer naturalmente entre ellos, como flores silvestres que crecen sin ser plantadas. Santiago siempre dejaba propinas generosas, pero las envolvía en pequeñas notas que decían cosas como «para el tratamiento de Mateo» o «porque te mereces algo hermoso». Sofía, por su parte, había empezado a servirle porciones extra grandes, a asegurarse de que su limonada siempre estuviera helada, a traerle tortillas extras recién hechas. Eran mentiras dulces que ambos entendían como pequeñas declaraciones de afecto. Un día, Santiago llegó con un rasguño en la mano que se había hecho arreglando algo en su casa, y Sofía inmediatamente le trajo alcohol y una curita sin que él se lo pidiera. «No puede andar lastimado», le dijo, mientras le curaba la herida con una ternura que hizo que él se sintiera más cuidado que nunca en su vida. «¿Quién va a cuidar de mí si usted se lastima?». Era una pregunta que sonaba a broma, pero los ojos de ambos dijeron que era cualquier cosa menos eso. Las miradas entre ellos se habían vuelto un lenguaje secreto. Cuando Alejandro pasaba cerca y Sofía se tensaba, Santiago la tranquilizaba con solo mirarla a los ojos, como diciéndole: «Estoy aquí, no estás sola». Cuando Santiago se veía preocupado por algo relacionado con el trabajo o la familia, Sofía le sonreía de esa manera especial que tenía, como si le estuviera recordando que existían cosas buenas en el mundo. Un día, mientras ella le servía café, sus manos se rozaron accidentalmente y ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Fue solo un segundo, pero en ese segundo Santiago sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. «Perdón», murmuró Sofía, pero sus mejillas sonrojadas decían que ella había sentido lo mismo. «No te disculpes», respondió Santiago suavemente. «Nunca te disculpes por hacer que alguien se sienta vivo. Esa conexión que siento contigo es la única cosa real que he experimentado en años». Era una declaración peligrosa, íntima, que cruzaba la línea entre amistad y algo más profundo, pero ninguno de los dos se arrepintió de haberla dicho o escuchado. Se sentía como si un tabú se hubiera roto y una puerta a la verdad se hubiera abierto entre ellos. Una tarde, mientras Santiago esperaba su comida, Sofía se sentó frente a él por primera vez, aprovechando que Alejandro había salido a hacer unos mandados misteriosos. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo jugando nerviosamente con el borde de su delantal. «¿Por qué viene aquí todos los días y no me diga que es solo por los tacos?». Santiago sonrió, sabiendo que había llegado el momento de ser lo más honesto que podía, sin revelar toda la verdad. «Vengo por ti», admitió simplemente, «porque en todos los lugares donde he estado, en toda la gente que he conocido, nunca había encontrado a alguien que me hiciera sentir tan real como tú. No sabía que era posible una conexión tan profunda y genuina con alguien que no te juzga por tu estatus o tu riqueza. Me haces sentir como un ser humano, no como un cheque andante». «¿Real?», repitió Sofía. «Sí», confirmó Santiago, «como si pudiera ser yo mismo sin pretender ser alguien más». Era irónico,
considerando que técnicamente estaba pretendiendo ser alguien diferente cada día, pero en el fondo era la verdad más pura que había dicho en años. «Yo siento lo mismo», susurró Sofía. «Cuando usted está aquí, me siento como si fuera más que solo una mesera tratando de sobrevivir. Me siento valorada y respetada, y eso es algo que no había sentido en mucho tiempo». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Alejandro había regresado temprano de sus mandados y los había estado observando desde la cocina con una expresión de furia que no presagiaba nada bueno. El peligro inminente estaba a punto de irrumpir en su pequeño oasis de paz. «Necesitamos actuar rápido», le murmuró Santiago a Sofía mientras fingía revisar la carta que ya se sabía de memoria. Era jueves por la noche y el restaurante estaba más tranquilo de lo usual, lo que les daba una oportunidad perfecta para planear su siguiente movimiento. Alejandro había estado particularmente agresivo los últimos días, y tanto Santiago como Sofía sabían que algo malo se estaba gestando. «Él sabe que usted no es un cliente normal», susurró Sofía nerviosamente, sirviendo agua en su vaso. «Ayer me preguntó su nombre completo, dónde trabajaba, por qué venía tan seguido. Tuve que inventar que era usted mi primo de Guanajuato». Santiago sintió una punzada de culpa por ponerla en esa posición, pero también admiración por su rápida capacidad de improvisación. «¿Le creyó?», preguntó. «No estoy segura», admitió Sofía, «pero por ahora no ha hecho más preguntas». La forma en que me miraba era diferente, como si supiera que le estaba mintiendo. «Se siente como si me estuviera acechando». Santiago observó discretamente hacia donde estaba Alejandro, supervisando la caja registradora con su habitual expresión de sospecha. «Necesitamos esas pruebas que mencionaste en tu nota», le dijo a Sofía. «Los documentos, las fotos, todo lo que tengas». «Están escondidas en mi casa», respondió ella, «pero no puedo sacarlas de ahí. Alejandro tiene gente vigilando donde vivo». La revelación de que Alejandro tenía vigilancia sobre Sofía hizo que Santiago sintiera una furia fría y calculada. Esto había ido demasiado lejos. Su empleado no solo estaba robando y usando el restaurante para actividades criminales, sino que estaba acosando y amenazando a una mujer inocente en su propia casa. «¿Qué tipo de vigilancia?», preguntó tratando de mantener la voz calmada, pero por dentro sentía que la situación se estaba volviendo personal de una manera que jamás había imaginado. «Un auto que aparece y desaparece», explicó Sofía. «Diferentes autos, pero siempre con los mismos hombres. Y a veces veo a alguien parado en la esquina de mi calle cuando salgo temprano para venir al trabajo». Santiago asintió, procesando rápidamente las opciones. Como millonario, tenía acceso a recursos que Sofía ni siquiera podía imaginar. Investigadores privados, abogados especializados en crimen organizado, contactos en la policía que podían manejar este tipo de situaciones delicadas. Pero usar cualquiera de esos recursos revelaría inmediatamente su verdadera identidad, y no estaba seguro de si ese era el momento adecuado para hacerlo. «¿Confías en mí?», le preguntó directamente. Sofía lo miró a los ojos por un largo momento. «Con mi vida», respondió sin dudar, sin necesidad de pensarlo dos veces. «Entonces, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir». El plan que Santiago diseñó era arriesgado pero necesario. Sofía saldría de su casa a la hora usual para ir al trabajo, pero en lugar de tomar el autobús que siempre tomaba, caminaría 2 cuadras extra hasta una panadería que Santiago había investigado la noche anterior. Allí él la estaría esperando con un coche prestado de uno de sus empleados de confianza y juntos irían de regreso a su casa por una ruta diferente para recuperar las pruebas, mientras los vigilantes pensaran que ella estaba en camino al restaurante. «Es muy peligroso», objetó Sofía. «Si nos ven juntos, si descubren que estamos colaborando». «No nos van a ver», le aseguró Santiago con una confianza que no sabía de dónde venía.
Y aunque nos vieran, ya es hora de que alguien le plante cara a Alejandro. Ya no hay vuelta atrás, es el momento de la verdad. Había algo diferente en la voz de Santiago, una autoridad natural que Sofía no había notado antes. Por un momento, él sonó menos como un cliente preocupado y más como alguien acostumbrado a dar órdenes y a que las cosas se hicieran. «¿Usted ha hecho esto antes?», preguntó ella perspicazmente. «¿El qué?», respondió Santiago, dándose cuenta de que había mostrado más de lo que pretendía. Planear cosas así, hablar como si supiera exactamente qué hacer en situaciones peligrosas. Santiago vaciló por un momento. Cada conversación con Sofía lo acercaba más al momento en que tendría que revelar la verdad. Y cada mentira que decía se sentía como una traición a la confianza que ella había depositado en él. Estaba en un punto de quiebre donde las mentiras piadosas ya no se sentían correctas. «He tenido que resolver problemas complicados antes», dijo finalmente, lo cual era técnicamente cierto sin ser una mentira completa, pero nunca problemas que importaran tanto como este. «¿Por qué importa tanto?», preguntó Sofía, y Santiago supo que había llegado a un punto de no retorno emocional. «Porque tú importas», respondió con total honestidad. «Porque Mateo importa, porque lo que Alejandro está haciendo está mal, y porque alguien tiene que hacer algo al respecto, y ese alguien soy yo». Sofía extendió su mano por encima de la mesa y tocó la de él brevemente. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. «Nadie había luchado por mí antes», murmuró. «¿Sabes qué se siente eso?». Santiago entrelazó sus dedos con los de ella por un momento antes de que ambos se dieran cuenta de que estaban en público y se separaran rápidamente. «Ahora lo sé», respondió él, refiriéndose tanto a luchar por alguien como a que alguien luchara por él. Era una nueva experiencia para ambos. Al día siguiente, el plan se ejecutó perfectamente. Santiago esperó en un Honda Civic azul de su secretaria personal, vestido con una gorra y lentes de sol, mientras Sofía caminaba casualmente hacia la panadería El Buen Pan en su colonia. Los vigilantes de Alejandro siguieron su rutina habitual, posicionándose para observar la parada del autobús que ella nunca abordaría. Cuando Sofía se subió al coche de Santiago, él pudo ver el miedo y la determinación mezclados en su expresión. «¿Estás segura de esto?», le preguntó una última vez. «Más segura que nunca», respondió ella. Su voz temblaba, pero sus ojos irradiaban una fuerza en que lo cautivó. Era una mujer valiente que lo estaba arriesgando todo por su familia, y eso lo enamoraba cada vez más. La casa de Sofía era una construcción modesta de una planta en una calle empedrada, con macetas de geranios rojos en la ventana que hablaban del cuidado con que mantenía su hogar a pesar de las circunstancias. «Las pruebas están en una caja debajo de mi cama», explicó mientras abría la puerta. «Fotos, documentos, hasta grabaciones de audio que hice con mi celular cuando él hablaba por teléfono con esa gente». Santiago la siguió al interior, notando inmediatamente los detalles que hablaban de la realidad económica de Sofía. Muebles viejos, pero impecablemente limpios, fotos familiares en marcos baratos, una televisión pequeña que probablemente tenía 10 años. En el cuarto de Sofía, mientras ella sacaba una caja de zapatos de debajo de la cama, Santiago vio una fotografía en la mesa de noche que lo hizo detenerse completamente y le apretó el corazón. Era Sofía con un muchacho delgado de 17 años, ambos sonriendo en lo que parecía ser el monumento a la revolución en la Ciudad de México. El parecido entre los hermanos era evidente: los mismos ojos color miel, la misma sonrisa cálida, la misma expresión de bondad genuina. «Es Mateo», dijo Sofía, notando que Santiago observaba la foto con mucha atención. Esa fue tomada el día antes de que empezara la quimioterapia. Era su cumpleaños 17. Santiago sintió que algo se le rompía en el pecho. Ese muchacho, ese niño,
que luchaba contra el cáncer. Era real. No era solo una historia triste que Sofía le había contado, sino una persona real, con sueños reales, que necesitaba ayuda real. Y él tenía el poder de proporcionarla inmediatamente, con una simple llamada. Pero antes de que pudiera hacerlo, una ola de terror y furia le invadió. ¿Por qué había tardado tanto en darse cuenta de la gravedad de la situación? «Sofía», dijo con voz temblorosa, «necesito decirte algo que he guardado por mucho tiempo. No soy quien tú crees que soy». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de autos deteniéndose bruscamente afuera los hizo quedarse helados. «Nos encontraron», susurró Sofía con terror, y Santiago supo que el tiempo para las revelaciones se había agotado. «Quédate atrás», le ordenó Santiago a Sofía con una autoridad que ella nunca había escuchado antes en su voz. Se acercó a la ventana y vio 3 autos negros estacionados afuera de la casa con hombres que claramente no eran del vecindario. Alejandro bajó del auto del medio, hablando por celular con gestos agitados, señalando hacia la casa de Sofía. Estaba claro que los había estado siguiendo y que no tenía la mejor de las intenciones. «¿Cuántas salidas hay?», preguntó Santiago rápidamente, y Sofía se sorprendió por la calma con que parecía estar evaluando la situación. «La puerta principal, la puerta trasera que da al patio y una ventana en la cocina», respondió temblando. Santiago sacó su celular y marcó un número que Sofía no pudo ver. «Habla, Santiago Ramos», dijo con voz firme, una voz de mando que era desconocida para ella. «Necesito equipos de seguridad en la colonia inmediatamente. Calle Emiliano Zapata, número 234. Es una emergencia. Mi gente está en peligro». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Santiago Ramos, el apellido del dueño de todos los restaurantes más importantes de la ciudad, el hombre que salía en las revistas de negocios. ¿Cómo era posible? «Santiago Ramos», repitió en un susurro, «como en Ramos Restaurantes, como en el dueño de El Sabor de la Abuela», completó Santiago volteándose hacia ella con una mezcla de determinación y terror en los ojos. «Sí, Sofía, soy el dueño del restaurante donde trabajas». El mundo de Sofía se tambaleó como si hubiera ocurrido un terremoto. Todo comenzó a tener sentido de la manera más dolorosa posible. La familiaridad con que Santiago observaba el restaurante, la manera en que conocía cada detalle del menú, su confianza para hacer promesas de ayuda, su conocimiento sobre cómo manejar situaciones de crisis. «¿Desde cuándo lo sabe?», preguntó con voz quebrada. «¿Desde cuándo sabe lo de Alejandro?». «Desde el primer día, admitió Santiago, y vio cómo las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella. «Fui al restaurante porque sospechaba que algo estaba mal, pero no sabía qué tan mal hasta que tú me diste esa nota. Yo había ido a investigar una situación de robo de mi propio restaurante. No sabía que encontraría una situación de vida o muerte. Entonces, todo fue mentira», murmuró Sofía, retrocediendo un paso. «Todo este tiempo usted sabía quién era yo, dónde trabajaba, cuánto dinero ganaba. Se acercó a mí como parte de su investigación, como un espía infiltrado». «No», exclamó Santiago desesperadamente. «Así no fue como pasó. Sí, fui ahí para investigar, pero todo lo que siento por ti, todo lo que hemos compartido, eso es real, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Te juro que todo lo que te dije sobre mis padres, sobre mi soledad, era la verdad». Afuera, los golpes en la puerta principal comenzaron, acompañados de la voz de Alejandro gritando: «Sofía, sé que estás ahí adentro. Sal ahora mismo, no me obligues a entrar por la fuerza». «¿Cómo puedo creer en algo de lo que me dice?», preguntó Sofía con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Usted es millonario. Para usted yo no soy más que una empleada, pobre que le causó problemas, un peón en su gran juego de negocios».
Santiago sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como dagas, porque sabía que existía una pizca de verdad en ellas. «Escúchame», le dijo tomándola suavemente de los hombros. «Todo en mi vida ha sido falso hasta que te conocí a ti. Las personas que me rodean, que sonríen cuando me ven, que me dicen que soy maravilloso, todos están ahí por mi dinero. Tú eres la primera persona en años que me vio como un hombre antes de saber que soy millonario. Tu amabilidad fue la única cosa genuina que he visto en años y no la quiero perder». Los golpes en la puerta se intensificaron y se escuchó el sonido de alguien tratando de forzar la cerradura. «Cuando tú me cuidaste la herida en la mano», continuó Santiago urgentemente, «cuando me preguntaste por mi familia, cuando te preocupaste porque yo parecía triste, ¿todo eso fue porque sabías que yo era rico?». Sofía negó con la cabeza lentamente. «No», admitió. Yo sentí algo especial por usted desde el primer día, cuando ni siquiera sabía su nombre completo. Me sentí atraída por la luz en sus ojos, por su bondad, por la forma en que me miraba y me hacía sentir que importaba». «Entonces cree en eso», le suplicó Santiago. «Cree en lo que los dos sentimos, no en las circunstancias que nos trajeron aquí. Es lo único real que tenemos». El sonido de la puerta principal siendo forzada los hizo reaccionar inmediatamente. «Por la puerta trasera», ordenó Santiago, tomando la caja de pruebas en una mano y la mano de Sofía en la otra. Corrieron hacia la parte posterior de la casa mientras escuchaban las botas pesadas de varios hombres entrando por la puerta principal. «Revisen todos los cuartos», gritaba la voz de Alejandro. «Encuentren esos documentos». En el patio trasero, Santiago ayudó a Sofía a saltar la cerca baja que separaba su casa de la del vecino. Un señor mayor que estaba regando sus plantas y los miró con sorpresa. «¡Don Aurelio!», le gritó. «Sofía, llame a la policía, por favor. Están atacando mi casa y a mi hermano». El anciano asintió inmediatamente y se metió corriendo a su casa para pedir ayuda. Santiago y Sofía corrieron por el callejón detrás de las casas, escuchando gritos y el sonido de cosas siendo destruidas en la casa de ella. «Mi casa», murmuró Sofía con angustia. «Están destruyendo mi casa». «La arreglaremos», le prometió Santiago. «Te compraré una casa nueva si es necesario, con todo lo que desees. La haremos exactamente como la quieres». «No quiero que me compre nada», exclamó Sofía, deteniéndose súbitamente. «¿No se da cuenta? Eso es exactamente el problema». Santiago se detuvo también, dándose cuenta de que había dicho exactamente lo peor que podía decir en ese momento. «Perdón», dijo inmediatamente. «No quise decir eso. Quise decir que haré lo que sea necesario para ayudarte, pero de la manera que tú quieras, no de la manera en que yo lo imponga. No quiero herirte». Sofía lo miró con una expresión de dolor profundo. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Alejandro?», preguntó con voz temblorosa. Santiago negó con la cabeza temiendo la respuesta. «Alejandro usa su poder para lastimar gente», dijo Sofía, «pero usted usa su poder para controlar gente, tal vez con buenas intenciones, pero es control igual. Me ofrece una casa como si fuera un trofeo, sin preguntarme si es lo que quiero. No me estás viendo a mí, sino a una situación que puedes resolver con dinero. Y eso me duele, más que cualquier otra cosa, porque tú sí me importas, y creí que yo a ti también te importaba». Las palabras fueron como una bofetada para Santiago, porque sabía que tenían algo de verdad. Toda su vida había resuelto problemas con dinero. Había ayudado gente con dinero, había demostrado amor con dinero. Nunca había aprendido a simplemente estar ahí para alguien sin tratar de arreglar todo con un cheque o un regalo. «Tienes razón», admitió finalmente, con un tono de voz genuinamente humilde. «Quiero aprender a ser el hombre que tú mereces, no el hombre que tengo que ser por mi apellido o mi cuenta bancaria. Quiero ser el hombre que te ama y te respeta, no solo el que puede arreglar tus problemas». En la distancia,
Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse, acercándose rápidamente. «Si realmente me amas», dijo Sofía mirándolo directamente a los ojos, «entonces demuéstramelo siendo honesto conmigo de aquí en adelante, sin más mentiras, sin más secretos, sin más juegos, sin más disfraces. Si queremos construir algo real, tiene que ser sobre una base de confianza total». Santiago asintió solemnemente. «Te lo prometo», dijo. «Pero primero déjame decirte algo que debía haberte dicho desde el principio, algo que no pude decirte antes, porque el miedo a perderte era demasiado grande». Se acercó más a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Me enamoré de ti cuando te vi cuidar a ese cliente en la mesa del rincón con la misma gentileza que le dabas a los clientes de las mesas importantes. Me enamoré de tu fuerza cuando me contaste sobre Mateo y de tu valor cuando decidiste confiarme esa nota a pesar del peligro. Me enamoré de tu corazón cuando te preocupaste por mí sin saber quién era yo realmente, cuando me viste como una persona y no como un disfraz. Y eso es lo que más me duele, saber que tal vez perdí la oportunidad de que tú te enamoraras del verdadero yo, porque nunca te di la oportunidad de conocerlo. He vivido una vida de fachadas y disfraces, y tú me mostraste la belleza de la honestidad». Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos ahora, pero lo que Santiago no sabía era que Sofía tenía una confesión propia que cambiaría todo lo que él pensaba que sabía sobre su historia y que le daría una nueva oportunidad a su relación. ¿Podrá Sofía perdonar a Santiago? ¿O el engaño era demasiado grande para ser superado? «Santiago», dijo Sofía suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, «yo también tengo algo que confesarte, algo que cambiará todo lo que crees que pasó entre nosotros, algo que he guardado por mucho tiempo». Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca, pero en ese momento, parados en el callejón detrás de las casas de la colonia, el mundo se había reducido solo a ellos dos. Santiago la miró con una mezcla de esperanza y terror, preguntándose qué más podría cambiar en una conversación que ya había transformado todo lo que creía saber sobre su relación. «Desde el segundo día que usted vino al restaurante», continuó Sofía, «supe exactamente quién era y yo también tenía miedo de lo que sucedería si lo supieras, si te fueras para siempre. Por eso me quedé en silencio». Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?», murmuró seguro de que había escuchado mal. «¿Tú sabías? Mi hermano Mateo es muy inteligente», explicó Sofía con una sonrisa triste, pero con una chispa en los ojos. «Y cuando yo le contaba sobre este cliente misterioso que venía todos los días con disfraces diferentes, él me dijo: Sofía, busca en internet a Santiago Ramos, el dueño de los restaurantes. Su historia es muy famosa». Y ahí estaba su foto. Santiago se quedó completamente inmóvil, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo, mientras él se preocupaba por cómo reaccionaría ella al descubrir su identidad, ella ya lo sabía y había elegido seguir el juego. «¿Pero por qué?», preguntó Santiago con voz quebrada. «¿Por qué fingiste que no sabías? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo sentí que te estaba traicionando con cada mentira que decía, por más que la intención fuera buena». Sofía se acercó un paso más a él, y por primera vez desde que habían salido corriendo de su casa, Santiago vio ternura en lugar de dolor en sus ojos. «Porque me di cuenta de algo muy importante», dijo ella. «Usted no estaba actuando como el millonario Santiago Ramos cuando estaba conmigo. Estaba actuando como Santi, el hombre que se preocupaba por mi hermano, que me preguntaba cómo había dormido, que me cuidaba cuando Alejandro me gritaba. Santi. Nadie lo había llamado Santi desde que era niño, y su abuela le decía así. Escuchar ese nombre de los labios de Sofía fue como recibir un abrazo después de años de estar frío.
Entendí que usted también estaba fingiendo, continuó Sofía, pero no fingiendo ser alguien mejor de lo que era, sino fingiendo ser alguien más simple de lo que era. Y eso me hizo darme cuenta de que tal vez por primera vez en su vida, usted quería que alguien lo conociera por quien realmente es, no por lo que tiene. Usted estaba tan cansado de ser Santiago Ramos el millonario que se escondió detrás de un disfraz, un personaje, para poder ser libre y real. Santiago sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas de alivio y gratitud, tan profundas que no tenía palabras para expresarlas. Entonces, cuando usted me dijo que confiaba en mí, comenzó a preguntar Santiago. «¿Confiaba en Santi?», lo interrumpió Sofía suavemente. El hombre que se sentaba en la mesa del rincón y me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. El hombre que me prometió ayudar sin saber si yo podría darle algo a cambio. Te miré a los ojos y supe que tu alma era buena, sin importar tu apellido o tu cuenta de banco. No era tu dinero lo que me hacía confiar en ti. Era tu corazón. Era el hombre que se escondía detrás de la fachada de obrero de la construcción o de maestro de primaria. Era el hombre que se arriesgó por mí, sin saber que yo también estaba arriesgando todo por ti. Y cuando dijiste que te estabas enamorando, continuó Santiago, casi sin atreverse a completar la pregunta. Me enamoré de Santi, confirmó Sofía, pero también del valor de Santiago Ramos, de renunciar a todas sus comodidades para conocer la verdad. Me enamoré del hombre que tenía tanto dinero, que podría haber resuelto todo con una llamada telefónica, pero que eligió sentarse conmigo en esa banca del Parque México y escuchar mi historia. Me enamoré de ti, porque me mostraste que la bondad y la autenticidad son más valiosas que cualquier otra cosa en el mundo. Me enamoré del hombre que eres, no de la vida que tienes, y eso es lo que más importa. En ese momento, los autos de la policía doblaron la esquina del callejón con las luces rojas y azules iluminando las paredes de las casas, junto con 3 camionetas negras que se detuvieron. Pero antes de que llegaran, Santiago tomó el rostro de Sofía entre sus manos. ¿Puedes perdonarme por no confiar en ti desde el principio?, preguntó. ¿Puedes darme otra oportunidad de ser honesto? Quiero que nuestra relación se base en la verdad, desde ahora y para siempre, sin secretos, sin juegos, sin disfraces. Quiero ser el hombre que tú conociste, pero ahora sin tener miedo de ser Santiago Ramos, el dueño de los restaurantes. Quiero que los dos podamos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados, a ser abandonados o a ser engañados. Sofía sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Santiago había visto en su vida. «Ya te la di», respondió ella. «La he estado dando todos estos días desde que me di cuenta de quién eras realmente. Nunca dudé de ti, de tu bondad o de tu intención. Sabía que había algo más profundo que te trajo a mí». Los policías se acercaron corriendo hacia ellos, pero también llegaron 3 camionetas negras con hombres vestidos de traje que claramente no eran policías regulares. «Señor Ramos», dijo uno de los hombres de las camionetas, «somos del equipo de seguridad que solicitó. Alejandro Herrera y sus asociados han sido detenidos. Encontramos evidencia de lavado de dinero y amenazas en la casa de la señorita. También tenemos la evidencia que ella había recolectado. Él ha confesado que estaba usando el restaurante para reuniones de negocios ilícitas. Hay más de lo que él está dispuesto a revelar en este momento, pero sabemos que él trabajaba para un jefe que aún no ha sido identificado, alguien de mucho poder en la ciudad». Santiago asintió, pero nunca soltó la mano de Sofía. «¿Qué evidencia?», preguntó. «Los documentos que la señorita había recolectado, más lo que encontramos en los teléfonos de los hombres que arrestamos», explicó el agente de seguridad. «Tenemos suficiente para procesarlos por fraude, lavado de dinero, amenazas y asociación delictuosa. La justicia está de nuestro lado, señor Ramos».
Todo se resolverá en la corte y Sofía tendrá una gran compensación económica por todo el daño que ha sufrido. Era exactamente lo que Santiago había esperado, pero se dio cuenta de que ya no se sentía satisfecho solo con la justicia legal. Quería algo más, algo que el dinero y los abogados no podían comprar, algo que llenara el vacío en su vida. Quería un futuro con la mujer que estaba parada junto a él, tomando su mano mientras hablaba con los policías con una valentía que lo llenaba de orgullo y admiración. Se dio cuenta de que lo que había encontrado era mucho más valioso que cualquier riqueza material. Era una conexión humana auténtica. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Ahora sigue lo más importante, respondió Santiago con una gran sonrisa. Ahora sigue que conozcas a Mateo y que él conozca al hombre del que su hermana se enamoró. Quiero que él sepa que está a salvo y que ya no tiene que vivir con miedo. Los 3 meses siguientes, la vida de Santiago y Sofía cambió por completo. Santiago implementó cambios completos en su restaurante. Un nuevo gerente que trataba a todos los empleados con respeto, salarios más altos, prestaciones médicas mejoradas y un programa de becas para los hijos de los trabajadores que quisieran estudiar. Sofía fue ascendida a supervisora general, pero más importante que eso, había aceptado ser su novia oficialmente después de semanas de citas reales, honestas, donde Santiago llegaba como él mismo, sin disfraces ni pretensiones, y donde se iban a comer unos tacos de verdad, no los que tenían en el restaurante. 3 meses después, Santiago estaba parado afuera del Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, sosteniendo un ramo de flores amarillas y una bolsa de tacos de El Sabor de la Abuela. Pero ya no eran los mismos tacos que se servían cuando Alejandro manejaba el lugar. Eran los tacos de la receta original, con amor y dedicación. ¿Nervioso?, le preguntó Sofía, llegando a su lado después de estacionar su auto nuevo, un regalo que ella había aceptado solo después de que Santiago le explicara que era por razones de seguridad, no para impresionarla. Terriblemente nervioso, admitió Santiago. ¿Y si no le caigo bien? ¿Y si piensa que no soy suficientemente bueno para su hermana? Sofía se rió. Ese sonido musical que se había convertido en su favorito en todo el mundo. Santi, le dijo usando el apodo que ahora solo ella tenía permitido usar. Él ya te quiere. Ha estado esperando conocerte desde que le conté toda la historia. Él sabía que yo te estaba conociendo, por quien eras, por tu alma, no por tu dinero. Subieron al 5º piso del hospital, donde Mateo estaba en una habitación privada que Santiago había conseguido, pero que oficialmente había sido asignada por disponibilidad médica para no herir el orgullo de Sofía. Cuando entraron al cuarto, Santiago vio al joven que había conocido solo por fotografías, pero que ya se sentía como familia. Mateo estaba sentado en la cama leyendo un libro de ingeniería estructural. Y cuando los vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que era idéntica a la de su hermana. ¡Santi!, exclamó con genuina emoción. ¡Por fin! Sofía no para de hablar de ti. No tienes idea de la emoción que tenía de conocerte. Me contó que eres un hombre de verdad, que me viste como una persona y no como una enfermedad. Yo también te he estado investigando y me pareces el mejor hombre para mi hermana. Santiago se acercó a la cama, sintiéndose sorprendentemente emocional. Este muchacho de 17 años había luchado contra el cáncer con una fortaleza que humillaba a Santiago y lo había hecho mientras se preocupaba más por el bienestar de su hermana que por el suyo propio. «Mateo», dijo Santiago extendiendo su mano. «Es un honor conocerte finalmente». Mateo ignoró la mano extendida y le dio un abrazo fuerte, y Santiago se sintió en casa por primera vez en años. «Gracias», murmuró en su oído. «Gracias por cuidar a mi hermana y por darme una oportunidad de vivir».
Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando perfectamente, dijo Sofía con lágrimas de felicidad en los ojos. En 6 meses más, Mateo podrá regresar a la escuela y después a la universidad, agregó Mateo con determinación. Ya me aceptaron en el Politécnico para estudiar ingeniería civil. Voy a construir rascacielos como siempre soñé. Santiago sintió una satisfacción profunda que era completamente diferente a cualquier éxito empresarial que había experimentado. Este era el resultado de hacer lo correcto, de usar sus recursos para algo que realmente importaba, de usar su poder para ayudar a otros en lugar de para controlarlos. Pero más que eso, era el resultado de haber encontrado una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Traje tacos, dijo Santiago levantando la bolsa de nuestro restaurante. ¿Nuestro restaurante?, preguntó Sofía levantando una ceja. Bueno, respondió Santiago con una sonrisa tímida. Estaba pensando que tal vez podría ser socia. Tú conoces mejor que nadie lo que necesita ese lugar para ser realmente especial. Te prometo que todo el dinero que te daré no es un regalo. Es una inversión en tu talento y tu dedicación. Ambos somos dueños, los dos por igual. Era una proposición de negocios, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era una invitación a construir algo juntos, a ser verdaderos socios en la vida. Pasaron la tarde en el hospital comiendo tacos, riendo y planeando el futuro. Mateo les contó sobre sus planes de estudios. Sofía compartió sus ideas para mejorar el restaurante, y Santiago se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Cuando llegó la hora de irse, Mateo los detuvo en la puerta. «Santi», dijo seriamente, «hay algo que quiero preguntarte». Santiago asintió, preparándose para cualquier cosa. «¿Vas a casarte con mi hermana?», preguntó directamente. Santiago miró a Sofía, quien se había puesto completamente roja, pero sonreía, esperando su respuesta. La cara de Sofía lo decía todo, y Santi estaba feliz de que hubiera un futuro con ella. «Si ella me acepta», respondió Santiago honestamente, sin dudar por un segundo. «Y cuando ella esté lista, pues más te vale tratarla bien», dijo Mateo con fingida seriedad, «porque aunque esté enfermo, todavía puedo darte una paliza si le haces algo malo». Los tres se rieron, y Santiago supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la familia que siempre había querido tener, la familia que lo aceptaba por quien era, sin importar el dinero que tuviera. Era un sentimiento de pertenencia que nunca había experimentado en su vida de millonario. Esa noche, parados en la terraza del departamento de Santiago, con vista a las luces de la Ciudad de México, Sofía se recargó contra su pecho mientras observaban la ciudad que los había reunido. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», le preguntó Sofía. «¿Qué?», respondió Santiago, respirando el aroma de su cabello. «Que tú fuiste al restaurante disfrazado para descubrir la verdad sobre tus empleados», dijo ella. «Pero lo que realmente descubriste fue la verdad sobre ti mismo. Te liberaste del disfraz de millonario para ser un hombre de verdad, y en ese proceso te encontraste a ti mismo. Ahora ya no tienes que esconderte. Puedes ser tú mismo conmigo, con tu familia, con el mundo, y eso te hará más feliz que cualquier cantidad de dinero. Ahora tienes un hogar y un corazón que te ama». Santiago la abrazó más fuerte, sabiendo que tenía razón. Había ido a El sabor de la abuela como un millonario desconfiado que sentía que tenía que probar su valía, y había encontrado al hombre que realmente quería ser. Un hombre capaz de amar sin condiciones, de luchar sin esperar recompensas, de ser vulnerable sin perder fortaleza. «Te amo, Sofía Sánchez», murmuró contra su cabello. «Te amo, Santi Ramos», respondió ella, usando el nombre que era solo de ellos dos. Y en la Ciudad de México, bajo las estrellas que brillaban sobre las luces de la ciudad, un millonario y una mesera
Escribieron el final de su historia de amor, que en realidad era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir, una vida llena de honestidad, amor y esperanza. Y así, Santi y Sofía vivieron una vida feliz juntos, llena de aventuras, amor y, por supuesto, de muchos tacos. Sofía, ahora socia de Santiago en El Sabor de la Abuela, aplicó su visión al restaurante, transformándolo en un lugar que verdaderamente honraba su nombre. Ella se aseguró de que cada empleado se sintiera valorado y respetado, creando un ambiente de trabajo justo y cálido que se notaba en la calidad del servicio y en la alegría de los clientes. El lugar se convirtió en un faro de la comunidad, un sitio donde la gente de todos los orígenes se sentía bienvenida y apreciada. Las mesas del rincón, que antes eran un símbolo de discriminación, se convirtieron en las mesas más solicitadas por los clientes habituales, que disfrutaban de la tranquilidad y la intimidad que ofrecían. El restaurante, antes un negocio frío y corporativo, se había transformado en un verdadero hogar, un reflejo del corazón de Sofía. Santiago, por su parte, se dedicó a ser un líder de verdad. Ya no se escondía detrás de disfraces, sino que caminaba por sus restaurantes, saludando a los empleados por sus nombres, preguntando por sus familias y escuchando sus preocupaciones. Se convirtió en el tipo de jefe que él siempre había soñado tener, uno que se preocupaba por las personas más allá de los números. Su relación con Sofía era su ancla, su recordatorio diario de lo que realmente importaba. En lugar de cenas de negocios en restaurantes lujosos, prefería las noches tranquilas en casa, cocinando juntos, viendo películas y simplemente disfrutando de la compañía del otro, sintiendo esa conexión profunda y real que llenaba su vida de significado. Se dio cuenta de que la felicidad no se encontraba en el éxito, sino en la conexión. El matrimonio llegó un año después. Una ceremonia íntima y hermosa en un jardín en las afueras de la ciudad. Sofía, con un vestido sencillo pero elegante, parecía una princesa de un cuento de hadas. Santiago, con una sonrisa que no cabía en su rostro, la miraba como si fuera el centro de su universo. Mateo, ahora fuerte y sano, estaba a su lado, dándole su bendición. La historia de su amor se convirtió en una leyenda en la industria, una historia de cómo la bondad, la honestidad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo. No era una historia de un millonario y una mesera, sino una historia de dos almas gemelas que se encontraron en el lugar más inesperado y que juntos se convirtieron en personas mejores y más felices, inspirando a muchos otros a su alrededor. Santiago y Sofía construyeron una vida juntos, llena de amor, risas y desafíos que enfrentaron de la mano. Tuvieron dos hijos, una niña llamada Ana y un niño llamado Diego, en honor al hermano de Sofía, que se convirtió en un arquitecto de renombre y construyó rascacielos que cambiaron el horizonte de la ciudad. Ellos les enseñaron a sus hijos la importancia de la honestidad, la bondad y el valor de ver a las personas por quienes son realmente, no por lo que tienen o por cómo se ven. Les contaron la historia de cómo su padre, un millonario, se disfrazó para encontrar la verdad y cómo su madre, una mesera, le mostró el verdadero significado de la vida. Y así, el legado de Santiago y Sofía no fue solo un imperio de restaurantes, sino una familia construida sobre el amor y la verdad. Y así, en un rincón de la Ciudad de México, en el corazón de un restaurante, un millonario y una mesera escribieron el final de su historia de amor que en realidad era solo el comienzo de su vida juntos, pensó el narrador con una sonrisa. Santiago y Sofía, sentados en su terraza tomados de la mano, observaban las luces de la ciudad que brillaban bajo las estrellas. Su amor era un faro, una luz en la oscuridad,
una prueba de que la autenticidad y el amor verdadero pueden florecer en los lugares más inesperados. Y en esa ciudad que los había unido, ellos continuaron escribiendo su historia, un capítulo a la vez, con la certeza de que su amor era tan real y tan verdadero como la primera vez que se encontraron en El sabor de la abuela. El final de su historia no fue un cuento de hadas, fue una historia de vida, una historia de personas que lucharon por la justicia, por la verdad y por el amor, y que al final encontraron todo lo que buscaban en el otro. Su vida se convirtió en un testamento al poder del amor y la honestidad, una historia que inspiró a muchos otros a su alrededor. Se amaron sin condiciones, lucharon sin miedo y vivieron una vida que valió la pena vivir. Y eso, al final del día, era la única riqueza que realmente importaba. Y en cada taco que servían en El sabor de la abuela, había un poco de su historia, un poco de su amor y un poco de su alma. La historia de amor de Santi y Sofía se convirtió en la leyenda de la ciudad. Y fue una historia de amor que se contaría por generaciones. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.